A través de la Biblia vemos ejemplos de personas que ayunaron en momentos específicos de su vida. Quiero presentarte una pequeña lista con algunos personajes bíblicos que ayunaron, y quiero presentarla porque el ayuno y la oración deben ser sellos importantes en la vida de un cristiano. En un momento Jesús dijo a sus discípulos que ciertos demonios solo salían con ayuno y oración. ¿Cuántas veces ayunamos al mes? ¿Cuántas veces oras al día? Quiero presentarte ejemplos de estos personajes porque ayunaron en momentos específicos y te voy a dar la razón también de por qué lo hicieron. Además, la Biblia da la solución a esa pregunta. ¿Por qué ayunaron estas personas? Empezamos con Moisés. Moisés fue un gran profeta, fue líder del pueblo judío. Dios lo escogió para liberar al pueblo de la esclavitud de Egipto y guiarlo a la tierra prometida. Dios le pidió a Moisés que subiera al monte Sinaí para recibir allí las tablas de la ley. Lo puedes leer en Éxodo capítulo 24, versículo 12. El Señor le dijo a Moisés: sube a encontrarte conmigo en el monte y quédate allí. Voy a darte las tablas con la ley y los mandamientos que he escrito para guiarlos en la vida. Moisés entendía cuán importante era este momento, también el impacto que tendría sobre el pueblo. Estuvo 40 días, 40 noches en ayuno. Era una ocasión especial. Recibiría la ley de Dios para el pueblo. Y él sabía que la presencia de Dios estaría en el monte. Por eso ayunó con humildad ante la santidad, ante la grandeza de Dios. Te invito a que leas Deuteronomio, capítulo 9, versículo 9. Cuando subí a la montaña para recibir las tablas de piedra, es decir, las tablas del pacto que el Señor había hecho conmigo, me quedé en la montaña 40 días y 40 noches y no comí pan ni bebí agua. Si lees Deuteronomio capítulo 10, verso 10, curioso, hemos leído Deuteronomio capítulo 9, versículo 9, si lees el capítulo 10, verso 10, vemos que Moisés volvió a ayunar por 40 días y 40 noches. Lo tuvo que hacer al recibir las nuevas tablas de la ley. Por eso te preguntaba, ¿cuántas veces ayunamos nosotros? No te voy a decir de ayunar 40 días y 40 noches. Pero ¿cuántas veces has ayunado en este mes? ¿Cuántas veces ayunas en la semana? Este es el primer ejemplo, Moisés. El segundo ejemplo es David. David había fallado a Dios. Había cometido adulterio e indirectamente había enviado a asesinar al marido de la mujer que deseaba. Parece que David no se había arrepentido ante Dios. En 2 de Samuel capítulo 12 vemos que ya había nacido el bebé fruto de esa relación cuando Natán, el profeta y amigo de David, fue a visitarle. Tú cuando lees el pasaje piensa que es al momento cuando David se arrepiente, cuando viene el profeta después de haber adulterado. No, pasó tiempo. Pasaron meses. La mujer de Urías se quedó encinta y dio a luz. Pero en ese transcurso, David no se había arrepentido. Natán le relató a David una parábola para confrontarlo con su pecado. David no se dio cuenta de que la parábola en realidad hablaba de él. Y cuando terminó de escuchar a Natán, declaró: tan cierto como que el Señor vive, que quien hizo esto merece la muerte. Sus ojos, los ojos de David, se abrieron cuando Natán le dijo que él era el protagonista de la historia. Entonces Natán le dijo: tú eres ese hombre. Mira lo que dice 2 de Samuel capítulo 12, versículo 7. Así dice el Señor, Dios de Israel: yo te ungí como rey sobre Israel y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio de tu mano y puse sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá. Y por si esto hubiera sido poco, te habría dado mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que le desagradaba? Asesinaste a Urías, el hitita, para apoderarte de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas. Por eso la espada
jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías elitita para hacerla tu mujer. Juicio de Dios contra David. Ahí es cuando David se da cuenta de la magnitud de sus pecados y se arrepiente, se humilla ante Dios y pide perdón. Y el profeta Natán le dijo que Dios lo perdonaba, pero sufriría las consecuencias de su pecado. El bebé moriría. Y cuando David regresó a casa le avisaron que el niño estaba gravemente enfermo. En ese momento es cuando David decide ayunar. No comió durante los 7 días que el niño estuvo grave. Rogó a Dios por compasión. Rogó que le concediera salud y vida a su hijo. Sin embargo, el niño murió, tal y como había dicho Dios por boca de Natán. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 22 y 23. Es verdad que cuando el niño estaba vivo yo ayunaba y lloraba, pues pensaba, ¿quién sabe? Tal vez el Señor tenga compasión de mí y permita que el niño viva. Pero ahora que ha muerto, ¿qué razón tengo para ayunar? ¿Acaso puedo devolverle la vida? Yo iré a donde él está, aunque él ya no volverá a mí. David ayunó 7 días, pidiendo misericordia al Señor por ese bebé. Pero el bebé murió. Y lo que sucede después me llama mucho la atención. Yo ayunaba y lloraba, pues pensaba, ¿quién sabe? Tal vez el Señor tenga compasión de mí y permita que el niño viva. En muchas ocasiones a nosotros nos pasa esto. Perdemos cosas y seguimos llorando por ellas. ¿De qué te vale llorar por algo que has perdido? Levántate, sacúdete el polvo, continúa hacia adelante. Vivimos estancados en el pasado. Vivimos estancados pensando en lo que habíamos perdido. Vivimos encerrados en lo que teníamos y ahora ya no tenemos. Es como que vivimos de las viejas glorias, ¿verdad? Como esos equipos que hace años atrás, por ejemplo en fútbol, en baloncesto, en otras competiciones, eran muy buenos, pero han pasado los años y ahora no son lo que eran. Y viven solo de las hazañas, de los logros que tenían antes. Muchas veces nosotros hacemos esto. Lloramos y lloramos por lo que hemos perdido. ¿Para qué llorar por algo que has perdido? Ya no volverá a ti. Es tiempo de levantarse. Es tiempo de sacudirse el polvo. Este es el segundo personaje que ayunó, David. Otro personaje es Daniel. Daniel era un joven judío de una familia noble. Fue deportado a Babilonia junto a otros jóvenes para aprender el idioma, la literatura, las costumbres de los babilonios. Las fuertes convicciones de Daniel y su gran fe en Dios le llevaron a rechazar la comida, el vino del rey. Él pidió junto a 3 de sus compañeros una dieta diferente, acorde con las reglas alimentarias que Dios había dado a su pueblo. Y aún con esa alimentación sencilla, ellos se veían más sanos que los otros jóvenes. Además de tener buena salud, Daniel y sus compañeros eran más sabios. Tenían dones especiales que Dios les había dado. Y a través de los años, Daniel usó esos dones. En especial, el de la interpretación de sueños. Y esto hizo que su fama aumentara, provocando el rechazo, la envidia de algunos. Daniel se mantuvo fiel a Dios y vivió grandes milagros de protección por parte de él. Y en Daniel capítulo 3 puedes ver cómo Dios lo protege a él y a sus amigos, liberándolos del horno de fuego. Daniel temía a Dios, estudiaba su palabra, estudiaba las profecías. Y en el capítulo 9 de Daniel, él lee la profecía de Jeremías que hablaba de los 70 años de desolación de Jerusalén. Daniel leyó la profecía y respondió ¿con qué? Con oración y ayuno. Puedes leerlo, Daniel capítulo 9, versículos del 1 al 3. Además de orar, ayuné y me vestí de luto y me senté sobre cenizas. Me puse a orar y a dirigir mis súplicas al Señor mi Dios. Lo que me gusta de Daniel es que se para un día para estar en actitud de humillación total ante Dios. Y durante ese ayuno confesó a Dios los pecados del pueblo de Israel y pidió misericordia. Lo puedes seguir leyendo a partir del versículo 4 y 5. También lo puedes leer en Daniel capítulo 10, versos 2 y 3. En otra ocasión, Daniel estuvo 3 semanas haciendo un ayuno parcial de algunos alimentos
Y durante ese tiempo tuvo una visión. Puedes leerlo en Daniel capítulo 10, versículos del 2 al 7. Otro ejemplo de un hermano que nos invita a ayunar. Daniel. Hemos leído sobre Moisés, David, Daniel. El pueblo de Israel también ayunó. El pueblo de Israel había estado cautivo por 70 años, tiempo en el que no había tenido acceso a la palabra de Dios. Había vivido inmerso en otra cultura, se había acostumbrado a vivir y a hacer las cosas de forma diferente a las que Dios había mandado. Y cuando regresaron a su tierra comenzaron la reconstrucción de la ciudad. Nehemías, que había sido nombrado gobernador, se aseguró de que hubiera un tiempo para leer la palabra de Dios, y el pueblo comenzó a darse cuenta de todos los errores que había cometido. Y en el capítulo 9 de Nehemías vemos que deciden hacer un ayuno. Apartaron un tiempo para confesar sus pecados, y este fue un ayuno para reconocer y para confesar sus pecados, para examinarse a la luz de la palabra de Dios. Nehemías capítulo 9, versículos del 1 al 3. El día 24 de ese mes, los israelitas se reunieron para ayunar, se vistieron de luto y se echaron ceniza sobre la cabeza. Que la ceniza quema, ¿eh? Y más cuando acabas de freír unas costillas. Y más cuando acabas de echar la leña, en la calefacción, en la caldera. Habiéndose separado de los extranjeros, confesaron públicamente sus propios pecados, la maldad de sus antepasados, asumieron así su responsabilidad. Se echaron ceniza sobre la cabeza. Durante 3 horas leyeron el libro de la ley del Señor su Dios y las 3 horas siguientes le confesaron sus pecados y lo adoraron. Ese tiempo de ayuno y reflexión tuvo como resultado la confesión de pecados, la adoración a Dios. El pueblo de Israel, lo creas o no, en esta ocasión nos da una lección. Apartar un tiempo para Dios, para ayunar. No con ceniza sobre la cabeza, pero un ayuno de reflexión. Y el resultado, confesión de pecados, adoración a Dios. No nos olvidamos de las mujeres. Esther. Esta mujer debía interceder ante el rey para salvar de la muerte a su pueblo, el pueblo judío. El rey Asuero había cedido ante la insistencia de Amán, que era uno de los funcionarios de más alto rango. Había decretado que todos debían inclinarse ante Amán, pero ni Mardoqueo ni el pueblo judío estaban dispuestos a obedecer. Ellos solo se inclinaban ante Dios. Y Amán se enoja. Busca destruir al pueblo judío. Amán es un tipo de Hitler. Amán es un tipo de algún gobernador, de algún dictador. Pon el nombre que quieras. Hemos tenido muchos dictadores a lo largo de la historia de la humanidad. Pues Amán era uno de ellos. Buscaba destruir al pueblo judío. Y Mardoqueo pidió a Esther que intercediera ante el rey a favor del pueblo, pues ella estaba en una posición que le permitía hacerlo. Por esto deciden hacer un ayuno, para que el rey viera con buenos ojos el acercamiento de Esther. Sabían que Dios era el único que podía hablar al corazón del rey, protegerlos de la extinción. En el capítulo 4 del libro de Esther, tú puedes ver que ella hace un ayuno de 3 días antes de ir donde el rey. Pidió a sus doncellas, a Mardoqueo, a su primo, al padre adoptivo y a todos los judíos de la ciudad que la acompañaran. Y la urgencia e importancia del asunto requerían el compromiso, esfuerzo de parte de todos. Qué bueno que podamos hacer ayuno todos. La congregación, la iglesia en la que asistes, a hacer un ayuno de oración, de intercesión, confesar pecados. Puedes leer este pasaje, Esther capítulo 4, versículo 15 y 16. Esther le envió a Mardoqueo esta respuesta: ve y reúne a todos los judíos que están en Susa para que ayunen por mí. Durante 3 días no coman ni beban, ni de día ni de noche. Yo por mi parte ayunaré con mis doncellas al igual que ustedes. Cuando cumpla con esto, me presentaré ante el rey, por más que vaya en contra de la ley. Y si perezco, que perezca. Esther tenía las cosas claras. Esther iba a interceder por su pueblo. Ayuno y oración. No podemos olvidarnos de Jesús.
Jesús dedicó 40 días, 40 noches para ayunar en el desierto. Y esto fue justo después de su bautismo y antes de comenzar el ministerio. No comió nada durante ese tiempo. Preparó su espíritu para el trabajo que Dios le había encomendado. Y vemos que Jesús, aunque estaba lleno del Espíritu Santo, sabía lo importante que era ayunar, fortalecer su espíritu, estar listo para llevar a cabo la obra que venía a hacer. Lucas capítulo 4, versículos 1 y 2. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu ¿a dónde? Al desierto, al lugar de las pruebas, al lugar donde hace calor, donde no hay alimento, donde no hay pan, donde no hay agua. Allí estuvo 40 días, fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días pasados, los cuales tuvo hambre. Esta es una versión diferente, porque la que yo tengo, Reina Valera 1960, dice que cuando tuvo hambre es cuando vino el tentador, vino Satanás. El diablo aprovechó ese tiempo para tentar a Jesús, pero Jesús se mantuvo firme y con el uso sabio de la palabra de Dios venció todas las tentaciones. Así que el ayuno y la oración es importante para vencer la tentación. Los discípulos, cuando estaban en el huerto de Getsemaní, empezaron a orar y se durmieron. Y Jesús les encuentra dormidos y les dice: velad y orad para no entrar en tentación. En esta ocasión no dice ayuno, pero qué importante es ayunar y orar. De eso estamos hablando. Estamos presentando personajes bíblicos que ayunaron y oraron. Jesús es el ejemplo por excelencia de ayuno y oración. Y por último, tenemos la iglesia, tú y yo. Tenemos la iglesia primitiva en Hechos capítulo 13, verso 3. Así que después de ayunar, orar e imponerle las manos, los despidieron. En el libro de Hechos vemos que los primeros cristianos veían con claridad la importancia del ayuno. Ellos separaban un tiempo para orar y ayunar antes de tomar decisiones grandes que le afectarían a todos. Por ejemplo, antes de decidir a quienes designarían como ancianos o quienes enviarían a realizar un ministerio en específico, les imponían las manos, ayunaban, oraban. Hechos capítulo 14, versículos 21, 22 y 23. Después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, a Iconio y Antioquía, fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. Lección para nosotros también. ¿Fortalecemos a nuestros hermanos? ¿Les animamos a perseverar en la fe? Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios, les decían. Y en cada iglesia nombraron ancianos y con oración y ayuno los encomendaron al Señor en quien habían creído. Hechos capítulo 14, versículos 21, 22 y 23. Y un capítulo antes, Hechos 13, versos del 1 al 3, dice que en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que después de ayunar, orar e imponerles las manos, los despidieron. Como podemos ver en estos ejemplos, el ayuno puede ser completo o parcial, de unas horas, de un día, de varios. Puede ser un ayuno personal o en grupo. Lo importante es tener un propósito claro delante de Dios, saber por qué estamos ayunando. Y por supuesto estar preparados para recibir algo nuevo, algo bueno de parte de Dios. Dios nunca ignora a los que le buscan. ¿Qué piensas tú al respecto sobre el ayuno? ¿Cuántas veces has ayunado? ¿Hace cuánto que no ayunas? ¿Hace cuánto que no oras? ¿Hace cuánto que no lees la palabra? Es tiempo de oración, de ayuno. Es tiempo de buscar al Señor. Buscadle ahora que puede ser hallado. A lo mejor mañana es demasiado tarde. Y como estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos proféticos, hoy más que nunca tenemos que ayunar. Ayunar y orar. Ayunar y orar.
interceder por los hermanos, interceder por la iglesia, interceder por los hermanos que cada día se pierden, interceder por la iglesia perseguida, interceder por los niños que se mueren de hambre en todo el mundo, orar por nuestras familias que no conocen a Dios. Si hace falta ayunar, un día, unas horas. Iba a decir 40 días, 40 noches, pero mejor no. Pero si lo quieres hacer, adelante. Si el Señor te lleva a ayunar 40 días, 40 noches, oye, bienvenido sea. No importa la cantidad, los días. Lo importante es la actitud. ¿Y por qué lo haces? A veces ayunamos porque no queremos engordar, ¿verdad? Hoy estoy de ayuno. Y uno puede entender ayuno de oración y de lectura de la palabra, o uno puede entender ayuno de no comer porque a lo mejor estás comiendo mucho y estás engordando. ¿Qué tipo de ayuno estamos haciendo? ¿El espiritual o el natural? Los dos son válidos, por supuesto, pero uno te acerca más a Dios. Déjanos tus comentarios. Hoy hablando sobre personas de la Biblia que ayunaron y oraron.